Hoy ya estamos aquí con el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, para analizar las perspectivas económicas de este 2015 que ha comenzado hace algunas semanas. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son tus expectativas para este 2015? ¿Crees que el gobierno va a lograr en este año mejorar el desempeño del año pasado? Sí, no, va a ser muy difícil, ¿no? El año pasado fue un año bastante difícil para la economía argentina, con la caída del PBI superior al 2%, el desempleo en suba, la inflación más alta que la del 2013. Hay algunos economistas igual son pesimistas, nivel, ¿no? Para el 2015. Sí, en el nivel de desempleo creciendo. Creo que tenemos que tener muy en cuenta que este es un año electoral y se juegan muchas cosas. El gobierno, ya estamos viendo en estos días, no le está dando demasiada importancia tanto al nivel de inflación, sino más que nada al nivel de actividad. Creo que el inicio de todos estos acuerdos de paritaria que se están dando van a significar una fuerte presión sobre los precios, pero la sensación que hay es como que el gobierno, por ser justamente un año electoral, va a privilegiar más el nivel de actividad, el nivel de consumo que otras variables. Así que es muy probable que el PBI este año 2015 no aumente, pero tampoco tenga una caída demasiado fuerte en relación al año pasado, porque ya venimos de una situación de bajo nivel de actividad económica, ¿no? Yo lo veo más por el problema del flujo de inversiones, por el lado del gasto público, el problema del aumento de la masa salarial en el sector público, que eso va a significar mayores problemas de déficit fiscal, y las limitaciones que estamos teniendo en la política monetaria, porque si bien el gobierno logra informar que la emisión monetaria se estabilizó en un 20% anual, la realidad es que esto es así por el fuerte aumento de la deuda por LEVAC. De todas formas, ¿no? Para lograr, porque me quedo con algo de lo que estás diciendo, dijiste varias cosas, me voy a detener. Señalás, ¿no?, que el gobierno va a intentar que la actividad no caiga, ¿no?, en este 2015. ¿Crees, digamos, que necesita, qué volumen de financiamiento crees que necesita para cumplir, ¿no?, para lograr ese objetivo? Mira, hay dos aspectos del nivel de financiamiento. Uno es el Estado. El Estado necesita un piso de 10.000 millones de dólares. Esto es créditos del sistema voluntario o canje de deudas por un monto similar, lo cual hoy, como están las cosas, es bastante complicado, más que no se termina de destrabar este tema de los buitres. Creo que en este mes de enero va a ser muy difícil que se destrabe, pero lo más probable es que en marzo el gobierno tenga que tomar alguna decisión para buscar una solución a esto, porque si bien no es definitivo, es importante. Te da la impresión de que no puede prescindir de un acuerdo con los buitres para cumplir con sus objetivos. Y esperemos que se den cuenta que algún problema viene por ese lado, así que es probable que para los próximos 2 meses haya alguna novedad, veremos qué pasa. Y después tenéis las inversiones que vos necesitás, porque estos 10.000 millones de dólares es solo para pagar los vencimientos de deuda. Exactamente. El tema es cómo nos hacemos de dólares para el crecimiento, la infraestructura, el convenio con China. Corriente, además de bueno, justamente ese es el tema. Porque el déficit en cuenta corriente es cuando, aparte de pagar la deuda, estás pagando el turismo, estás pagando también las necesidades de dólares para la economía. Un déficit comercial que se ha achicado mucho en estos últimos años, ¿no? Se achicó, cerramos el año pasado, el 2014, con un superávit comercial del orden de los 7.000 millones de dólares. Este año 2015 va a jugar seguramente a favor la caída del barril del petróleo, pero por otro lado tenemos menos divisas por la caída del precio de la soja. Ahí vamos a ver cómo termina el año. Pero yo veo un superávit comercial menor al del año pasado, así que no van a ser suficientes como fueron hasta hace 3 años los dólares del superávit comercial para hacer frente a los requerimientos de la economía y pagar la deuda. Acá la clave está en 4 elementos externos que va a pasar en el 2015. ¿Qué pasa con la actividad en Brasil? Brasil viene creciendo al 1, 1,5. La devaluación del real en el 2014, el año pasado,
el real se devaluó más de un 20%, para este año se prevé otra fuerte devaluación del real. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo el dólar. Claro. Después tenés la actividad de China. China crece al 6-7%, ya no crece al 12%, y el valor de la soja. En el orden de no es lo mismo la soja, $550 como estaba hace un año y medio, a 3.70, 3.80 como está en esta etapa. Entonces, esas cosas hoy, que hasta hace 3 años jugaban a favor de la economía argentina, hoy no te juegan a favor, más bien te juegan en contra. Eso va a ser importante. El acuerdo con los buitres, el tema, cómo terminan las paritarias que ya se iniciaron, y sobre eso, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio en la Argentina? Porque el tipo de cambio en la Argentina, que se logró de alguna manera estabilizar, estoy hablando del dólar oficial, ya suena atrasado porque justamente el dólar se está revaluando a nivel mundial. Ahora, sobre el tema del tipo de cambio, así como en una época fue muy importante el riesgo país, también el 2014, digamos, miramos con mucha atención las reservas internacionales que finalmente terminaron con una pequeña alza. ¿Cuáles de estos 31.000 millones son efectivamente reservas, están disponibles para manejar la política cambiaria y cuánto está inmovilizado? Disponible, inmovilizado hay 6.000 millones, que es una contabilidad creativa, y voy a explicar por qué. El acuerdo con China, que contabiliza 2.400 millones de dólares, está en yuan, por el swap. Esto hay que descontarlo de las reservas, porque el yuan no es moneda de valor más para un país como la Argentina, porque ahí el problema, para que la gente nos entienda, porque esto es difícil de entender. En el año 2002, yo estaba presidente del Banco Central, nosotros hicimos swap, por ejemplo, con el Banco Société Générale de Francia, por unos 2.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué lo podíamos contabilizar como reserva? Porque ellos nos daban a nosotros un bono en dólares. Y nosotros, a cambio, le dábamos otro bono en dólares emitido por el Banco Central. Entonces, con esa garantía yo me pude hacer de los dólares. En el caso de China, ellos no nos dan un bono en dólares, nos dan un bono en yuan. Y yo, como contrapartida, el Banco Central le está dando un bono en pesos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Si vos podés convertir los yuanes en dólares, pero si lo convertís, automáticamente el Banco de China tiene que convertir los pesos en dólares. Como no lo puede convertir porque el mercado no te los toma, te va a pagar la soja con esos pesos, con lo cual se anula el swap. Entonces, esos 2.400 millones de dólares, la verdad, se contabilizan, pero no son líquidos. Claro. Después tenés los más de 1.000 millones de dólares con el último pago que se hizo a fines de diciembre del 2014, los dólares que se pagaron con el juicio de Griesa, quedaron retenidos dentro del Banco Central más de 1.000 millones de dólares que siguen figurando como reservas, pero no son disponibles, son de los acreedores. Y después tenés el pase con el Banco de Francia, de más de 2.000 millones de dólares, que figuran como reservas, pero tenés como garantía las propias reservas del Banco Central. Eso te suma 6.000 millones de dólares. La verdad, hoy tenemos 25.000 millones de dólares de fusil, digamos, para tirarle al mercado. ¿No se habla también de pagos atrasados de importadores? Sí, claro, hay casi 7.000 millones de dólares, incluimos... O sea, estarías diciendo que hay 18.000 en verdad. Sí, hay, bueno, lo que pasa es que entra a jugar la cuenta corriente. La verdad, se le deben más de 7.000 millones de dólares de importaciones comerciales, hay algún atraso en la liquidación de las exportaciones cerealeras, debe quedar neto 5.000 millones de dólares que juegan contra de las reservas. Y ojo que están los dividendos y utilidades que hace 3 años no se dejan girar, y eso suma un número bastante importante. Mejor no nos metamos en ese detalle porque si no el número se pone complicado. Sea cual sea el número, ¿te parece que es suficiente para que no haya saltos abruptos del tipo de cambio en el 2015? No, yo veo un alto riesgo, no va a ser suficiente. Pero ¿sabes por qué? Más que nada, por lo que dijimos hasta ahora, la balanza comercial ya no va a ser tan superavitaria y el dólar se sigue fortaleciendo. Entonces te va a obligar a devaluar, aunque sea gradualmente o en algún momento va a pegar salto. Estamos quedando muy atrasados con el tipo de cambio del real, que es la moneda brasilera, que es nuestro principal competidor. Nos quedan 40 segundos. Brevemente, ¿podés decir si esperás cambios importantes después de las elecciones? Sí, va a haber un cambio de gobierno, eso es indudable. Inclusive dentro del mismo gobierno va a depender... En lo económico, ya igual la pregunta, ¿no? Sin ninguna duda,
Argentina va a un cambio del paradigma económico porque independientemente de quién gane. Exactamente, este ciclo económico está terminado, lo están estirando como puedan con la gobernabilidad, pero vos no podés seguir con este nivel de atraso cambiario, los problemas que ya tenés en el desempleo, el problema del déficit fiscal y fundamentalmente la falta de inversión y financiamiento hacia la Argentina. Tenés que cambiar eso, porque si no, el futuro va a ser muy duro. Bueno, Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, las opiniones de Aldo Pignanelli sobre lo que podemos esperar para este año 2015 en materia económica. Nos reencontramos mañana lunes a las 19:30 aquí en Metro.